que estés con nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dice aquí la palabra de Dios, primera de Pedro. Pedro fue el apóstol que Jesús preparó, estuvo con Jesús, anduvo con Jesús, conoció a Jesús, amó a Jesús más que todos. Tuvo flaquezas, tropiezos. Pedro negó a Jesús, pero se arrepintió y ya no hubo otra oportunidad para demostrarle a Dios, sino hasta en Hechos. Ya cuando Jesús se había ido al cielo y le había delegado, le había dicho: no desciendan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto, Hechos 1:8. Y ellos hicieron como Jesús les dijo, y dice que unos ángeles les dijeron: ven a este varón que sube, que has tomado ustedes al cielo, así será en su segunda venida. Entonces Cristo ya está por venir y así será en su segunda venida, pero en ese entonces Pedro toma la rienda, toma las riendas del evangelio y empieza a predicar el evangelio. En capítulo 2 empieza Pedro, después de la manifestación del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, verso del 1 adelante. Dice que recibieron el Espíritu Santo todos los que estaban ahí, Benjamín, hablaron nuevas lenguas. Pero cuando esto sucede, dice que Pedro alzó la voz y empezó a hablar ante una nube de testigos. Mucha gente había en ese lugar en el día de Pentecostés y empieza a predicarles, entonces empieza a ser testigo. Y luego, con la experiencia que tuvo Pedro con Dios y la experiencia que tuvo a lo largo de los años, Pedro fue una persona especial, ¿verdad? Pedro fue un apóstol muy especial para Dios, de tal manera que él era el líder de todos los discípulos que estaban en ese entonces, y se le conoció como Pedro, el apóstol de los judíos. Entonces Pedro escribe una carta, y es una de las cartas universales en la cual especifica claramente en 1 Pedro 4:10, donde dice la palabra que cada uno según el don que ha recibido ministre a los otros. Si recibió el don de sanidad, de ciencia, de palabra, de sabiduría, palabra de ciencia, revelación, cualquier don que haya recibido, el don de lenguas, el don de interpretación de lengua, ministrelo a los demás, dice la palabra de Dios. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces es una multiforme gracia que se manifiesta en nosotros los cristianos, hablando en lenguas, interpretando, profetizando, hablando palabra de ciencia, palabra de sabiduría, también lo que es interpretación de lenguas. Entonces estas formas son que nosotros ministremos esas palabras que Jesús nos está haciendo, pero se lo ministremos a los demás, ¿verdad? Entonces, pero ministrándolo de una manera correcta, porque muchas de las veces se da el desorden, y cuando ya existe desorden, entonces ya no está la presencia de Dios ahí, ya se va. Dios es un Dios de orden. Si alguno hable conforme a la palabra. O sea, muchas de las veces la gente que recibe según un don no habla conforme a la palabra, a lo que está escrito en la Biblia, se sale de la palabra. Y cuando se sale de la palabra, pues no hay una forma que respalde esas palabras que están diciendo la persona. Por eso dice que la persona, si recibe el don y lo ministra a los demás, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. O sea, muchas de las veces, si tiene duda la gente, si no cree que Dios va a sanar, si no cree que Dios va a hacer un milagro, si no cree, dice la palabra, es que nosotros tenemos que ministrar conforme a ese poder que Dios nos da. Dice que a los que creen, dice que estas señales seguirán los que creen, en sus manos pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y si bebieron cosa mortífera no les harán daño. Entonces todas estas señales de poder, pues es que dice la palabra